Hola Easypromeros, bienvenidos a un nuevo vídeo donde os traemos las últimas novedades en tecnología, marketing digital y redes sociales. Hoy os traemos 10 noticias muy chulas, desde la evolución de los hashtags en Instagram hasta los cambios en la plataforma de Elon Musk X. También hablaremos de las nuevas funciones en Instagram y la limitación de vídeos fitness en YouTube y cómo el propio YouTube supera a TikTok entre la generación Z. Además, Apple lanza su IA y Australia impone restricciones en redes sociales. Todo esto y más en este vídeo. ¿Listos para empezar? ¡Vamos! Pues eso, vamos con las noticias. Instagram lidera el mundo de los hashtags. ¿Sabías que Instagram sigue siendo el rey de los hashtags? Sí, según un estudio de SEMrush, a pesar de que las búsquedas han bajado un poquito, Instagram se mantiene como la red social donde más se buscan hashtags. Los hashtags son clave para que tu contenido llegue más lejos en Instagram, y con el 70% de usuarios activos a diario, la competencia es feroz, pero no te preocupes porque con el uso inteligente de los hashtags puedes aumentar tu visibilidad de tus publicaciones hasta en un 70%. Sí, así es, un 70%. Pero ¿qué pasa con las otras plataformas? Pues TikTok sigue fuerte aunque con menos búsquedas y LinkedIn ha dado un salto enorme con un incremento del 950% en el interés por los hashtags. Eso sí, Twitter y YouTube, aunque con menos búsquedas, siguen siendo relevantes. Así que ya sabes, los hashtags no son solo un símbolo, son tu aliado para destacar en las redes. Elon Musk y la caída de Twitter. ¿Libertad de expresión o caos total? ¿Te imaginas una red social donde el odio y las mentiras son moneda corriente? Pues parece que eso es lo que ha hecho Elon Musk con X, la antigua Twitter. Y es que desde que Elon Musk tomó las riendas, esta red social se ha transformado en un lugar donde el odio, las conspiraciones y las noticias falsas corren como la pólvora. Y según Musk, todo en nombre de la libertad de expresión. Pero, ¿es realmente libertad de expresión o estamos ante un pozo sin fondo de toxicidad? Por ejemplo, varios países ya han tomado cartas en el asunto exigiendo a X que ponga freno a los bulos y al acoso, aunque Musk sigue resistiéndose. De hecho, no solo no cede, sino que incluso amenaza con retirar la plataforma de Europa si las regulaciones se endurecen. ¿Qué te parece a ti? El gran cambio en Instagram, más alcance con menos seguidores. ¿Sabías que en Instagram ya no importa cuántos seguidores tengas para que tus publicaciones se vean más? Así es, el juego ha cambiado y puede que tengas más alcance que cuentas enormes. Y es que en el estudio de Instagram 2024 de Metricool se ha desvelado este dato sorprendente. Las cuentas pequeñas de hasta 2.000 seguidores han visto su alcance aumentar más de un 32%. Y todo gracias a los Reels. Ese formato corto que se ha convertido en el rey del alcance. Ahora, no creas que las stories están obsoletas. De hecho, aunque tienen un alcance más bajo, son el formato favorito de las marcas. Y con razón, generan cercanía, crean necesidad y mantienen a tu comunidad conectada. Pero si lo que quieres es engagement, los carruseles de fotos son los ganadores. Así que ya lo sabes, no importa cuántos seguidores tengas, importa cómo juegas tus cartas. Sigue estos consejos y verás cómo tu cuenta despega en Instagram. Nuevas funciones en Instagram. Edita tus fotos y envía memes en tus chats. Instagram anuncia nuevas funciones. Ahora, los mensajes directos se están llevando todo el protagonismo. Si pensabas que esta red social era solo para fotos y reels, prepárate para la revolución de los DMs. La mensajería en Instagram ha crecido tanto que hasta afecta al algoritmo. ¿Sabías que ahora la popularidad de una publicación depende de cuántas veces se comparte por mensaje directo? Pero eso no es todo, ahora podrás personalizar tus fotos antes de enviarlas por DM. También puedes dibujar corazones, añadir stickers o, si te atreves, conviértete en tu propio meme. Y no solo eso, los chats también se renuevan. ¿Cansado del mismo look? Pues cambia los temas de los mensajes para darles un toque más otoñal. O, ¿por qué no?, uno inspirado en tu artista favorita. Las opciones son infinitas. Así que si aún no lo has hecho, es hora de aprovechar todo lo nuevo en Instagram, desde stickers personalizados hasta temas para tus chats. Los mensajes directos nunca fueron tan divertidos. YouTube limitará vídeos de fitness dirigidos a adolescentes. ¡Atención! YouTube ha decidido tomar medidas para proteger la salud mental de los adolescentes, porque ¿sabías que ya no recomendarán ciertos vídeos de fitness? Y por una muy buena razón, y es que la exposición continua a contenido que idealiza cuerpos perfectos puede generar una percepción distorsionada en los jóvenes.
YouTube, consciente de este riesgo, ha limitado automáticamente la recomendación de estos vídeos para evitar que los adolescentes se vean atrapados en un ciclo de comparación y presión social. Esta medida no elimina estos vídeos, pero YouTube ya no los sugerirá de forma automática. Si un adolescente los busca, podrá encontrarlos, pero la idea es frenar la exposición continua a estándares físicos poco realistas, y todo forma parte de un esfuerzo global para mejorar la salud mental. YouTube está cambiando para proteger a los más jóvenes, y con estas nuevas restricciones y nuevas funciones de supervisión parental, la plataforma busca hacer un entorno más saludable para todos. ¿Qué te parece? Nueva función de YouTube. Detecta si la IA usa tu rostro o voz sin permiso. YouTube acaba de anunciar una novedad que revolucionará la protección de tu imagen en la plataforma. Porque, ¿te imaginas que alguien use tu voz o tu rostro sin permiso gracias a la IA? Pues eso dentro de poco será posible, o ya lo es. De hecho, la inteligencia artificial ha abierto un mundo de posibilidades, pero también presenta nuevos retos para proteger tu identidad. Pues bien, YouTube está trabajando en 2 herramientas que te permitirán detectar si alguien está utilizando tu voz o tu cara generadas por IA. Y podrás gestionarlo automáticamente desde la plataforma. Estas soluciones forman parte del esfuerzo de YouTube para proteger a sus creadores y se basan en tecnologías como Content-ID, pero llevadas al siguiente nivel. Y lo mejor es que no solo creadores de contenido, sino también músicos, actores o deportistas podrán beneficiarse de estas herramientas para controlar cómo se usa tu imagen. La inteligencia artificial no tiene que ser un riesgo si tienes las herramientas adecuadas. Así que YouTube está en marcha para que tu imagen y tu voz estén más protegidas que nunca. YouTube supera a TikTok entre la generación Z. Descubre por qué. ¿Sabías que YouTube está superando a TikTok entre la generación Z? Sí, pero ¿cómo lo están logrando? Pues la respuesta te sorprenderá. La clave del éxito de YouTube está en la autenticidad. La generación Z es exigente y sabe distinguir cuando una marca está forzando su presencia. De hecho, el 46% de los jóvenes de entre 13 y 17 años eligen YouTube como su plataforma favorita, no solo por el contenido, que también, sino también por cómo se presentan los anuncios. Pero ojo, también se lo saltan, ¿eh? Un 25% de los jóvenes ignoran la publicidad si no encaja bien con el contenido. Y TikTok, aunque sigue siendo fuerte, pierde puntos en este terreno. Y es que solo un 19% de los adolescentes disfrutan de sus anuncios y los jóvenes prefieren contenido que se sienta natural y no forzado. Un mal ejemplo fue la colaboración entre Charli D'Amelio y Ford, que fue duramente criticada por no encajar con su estilo. Y si las marcas quieren llegar a la generación Z, deben ser auténticas y personalizar su mensaje. La IA de Apple llega a iPhone y Mac. La inteligencia artificial llega a los iPhone y Mac, pero Apple lo hace a su manera. Y hay un detalle que lo cambia todo. La privacidad es la gran protagonista, sí. Pero no esperes algo revolucionario como ChatGPT o Midjourney, porque el enfoque de Apple es diferente, ya que tiene una IA que trabaja en local sin enviar tus datos a la nube y podrás escribir correos más efectivos, mejorar tus textos o generar divertidos emojis con Genmoji, todo de forma privada. Además, Siri mejora notablemente. Ahora entenderá mejor el contexto personal de tus preguntas utilizando tus datos de forma local y segura. Y también podrás buscar fotos en tu iPhone con descripciones simples como "mi hijo esquiando", sin necesidad de conexión a internet, que eso también es chulo. Y este es solo el principio de Apple Intelligence. Las nuevas funciones llegan en octubre a Estados Unidos y pronto se extenderán a más países. Mola, ¿no? Se acabó el todo vale. Las redes sociales enfrentan su mayor desafío. Se acabó el todo vale en las redes sociales. Las plataformas como Telegram o X están enfrentando las consecuencias de no cumplir con las reglas. ¿Es este el inicio de una nueva era? En Francia, el CEO de Telegram fue detenido y en Brasil, X ha sido cerrada por no bloquear contenidos peligrosos. Y estos casos muestran que los gobiernos ya no temen enfrentarse a los gigantes tecnológicos. Plataformas que antes parecían intocables ahora están bajo el escrutinio de la ley. Y la Unión Europea ha tomado la delantera con leyes como la DSA, que es la Ley de Servicios Digitales, que obliga a las plataformas a ser más transparentes y a eliminar contenidos ilegales rápidamente. Y no es solo Europa. En Estados Unidos hay demandas y leyes que buscan frenar el poder descontrolado de estas plataformas. Así que parece que las redes sociales tal y como las conocemos tendrán que cambiar. Los gobiernos están exigiendo responsabilidades y la era de la impunidad parece llegar a su fin. Australia limita el acceso de menores a redes sociales. Atención, padres y jóvenes, porque en Australia está a punto de dar un paso radical para proteger a los menores en redes sociales. Porque ¿sabías que pronto podrán limitar el acceso de los adolescentes a plataformas como Instagram y TikTok?
Resulta que el primer ministro australiano, Anthony Albanese, ha anunciado que en lo que queda de 2024 presentará un proyecto de ley para fijar una edad mínima de acceso a las redes sociales que estará entre los 14 y los 16 años, y todo con el objetivo de proteger la salud mental de los más jóvenes. Además, un plan piloto de verificación de edad está en marcha, para asegurarse así de que las plataformas cumplan con estas nuevas normas. Y Australia no está sola en esta lucha. Otros países como España y Puerto Rico también han implementado medidas estrictas para regular el acceso de los menores a las redes. La preocupación global sobre los riesgos de las redes sociales está creciendo y los gobiernos están actuando. Y bueno, pues eso es todo por hoy. La próxima semana más noticias, así que suscríbete, dale a la campanita para recibir notificaciones, un buen like y seguirnos en las redes sociales de Easy Promos. Y echa un vistazo a nuestra web easypromos.com, porque allí encontrarás las mejores herramientas de marketing digital para captar clientes y generar engagement. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.